empezamos un nuevo día, 23 de junio, estamos camino de Cancún. Vamos a grabar en Vela Towers. Vamos a ver cómo va el avance de obra. Ese desarrollo me encanta, es buenísimo. Tiene todavía su buen precio de lanzamiento y por ese motivo le damos seguimiento. Ahí delante tenemos a Alejandro que nos está acompañando y la carretera y el día está muy bueno. ¿Lo veis? El día buenísimo. Ojalá nos dé tiempo de grabaros algo más por allí, por la zona hotelera. Bueno, ya mañana salimos de viaje hacia Ciudad de México y espero que os guste lo que vamos a grabar el día de hoy y lo iremos subiendo poco a poco. Bueno, pues cuando lleguemos a Vela Tower sigo grabando. Estamos aquí en una rotonda, esto es la avenida Tulum, viniendo desde Playa del Carmen, y aquí en esta rotonda vamos a girar. Aquí tenéis pues este icono. Aquí tenéis esta rotonda y por aquí vamos a girar hacia Vela Towers, para que os deis cuenta de dónde estamos girando. Si venís con Google Maps os va a decir que vayáis por otro camino, muy parecido. Pero ya estamos en Tulum. Digo que ya estamos en Cancún, me he equivocado, digo Tulum. Qué equivocación más tonta tengo hoy. Estamos en Cancún y la verdad que la mañana excelente, 10:43 de la mañana. Y esperando que el semáforo se ponga en verde. No nos metemos por ahí, sino que vamos a girar y nos vamos un poquito para atrás. Y ya estamos muy cerquita. Lo estoy grabando el camino. La verdad que la zona es muy buena, es una zona residencial premium, muy tranquila. Y está muy bien situada porque tenemos aquí a la izquierda, tenemos la laguna esta de aquí de Cancún que llega a zona hotelera, y dentro de poquito tiempo se van a poner con las obras de un puente que va a atravesar la laguna para llegar mejor a la zona hotelera, más rápido y más fácil. Eso le da una plusvalía muy alta a este desarrollo también, a todo lo que hay por esta zona. Aquí estamos al lado del del Hospital Galenia. Este es el Hospital Galenia y la torre de Vela Tower, la que tenemos ahora en marcha, es esta, la primera torre. Van a haber 4 torres o 5 aproximadamente y tenemos la primera. El proyecto es de 5 torres y este es el desarrollo que venimos a visitar. Cuando tú compras en la primera torre con los precios que te están dando tan buenos, pues vas a ganar un buen dinero de plusvalía. Aparte que te lo entregan más rápido que los últimos que no están hechos y les puedes ganar también por su renta. Ahí vamos, a este lugar, vamos a dar la vuelta y ahí vamos a aparcar. Estamos aquí en Vela Tower, por ahí Alejandro, que bueno, saludos. Hola. Y vamos a ver el desarrollo. Pues esta es la entrada de Vela Tower ya arregladita para que entres en pases. Y me acompaña Alex, que Alex en breve nos va a hacer un vuelo de dron para que veamos la ubicación. Excelente ubicación, porque es zona residencial premium, muy tranquila, que sea, Alejandro. Así es, zona 100% segura y de muy buena plusvalía, chicos. Bueno, luego hablamos. Estoy enseñando el departamento a unos inversores, pero en este caso voy a grabar desde la planta octava la vista que tenemos desde uno de los departamentos. Como veis, ahí se ve el mar, la laguna, y esta es la parte que digamos, y ahí tenéis laguna también, todo eso de la laguna. El centro comercial de la isla la tenemos ahí delante, el centro comercial de la isla, de una vez pasada la laguna. Y eso de aquí es la Plaza de las Américas. Esto de aquí es un parque público y la zona residencial que estamos viendo es muy tranquila, muy buena. La carretera que viene de Playa del Carmen es esa de allí, la carretera. Por lo tanto, estoy enfocando ahora en obra gris en la octava planta, porque luego cuando grabe con Alejandro quizás nos subamos hasta aquí arriba. Entonces voy a aprovechar para grabaros, pues ya lo veis, ahí está Alejandro, la obra gris desde la octava planta, que es la que tendréis vistas al mar y la laguna, hasta la 12ª planta. Según vas subiendo de nivel, vas también siendo un poquito más caro el departamento. Y de aquí para abajo también estará muy bien, perfecto. Pero como ahora está en el inicio de la obra, tú puedes elegir ubicación y precio que quieres pagar. A medida que es más para abajo, más económico; a medida que subes para arriba, un poquito más caro. Estamos aquí en obra gris, pero luego vais a ver todo esto con el departamento de muestra, lo hermoso que es cada departamento. 212 metros cuadrados, si no me equivoco, es el metraje que tienen estos departamentos. Es impresionante. Tienen 3 habitaciones y también tienen una habitación para el área de servicio.
Bueno, luego vamos a seguir con Alejandro, pero también os voy a grabar desde la planta 12, desde la última. ¿Qué te parece esto? ¿Impresionante? Sí. Qué bueno. Acaba de bajar el ascensor. Estamos en la última planta de Vela Tower. Así es, Paco, estamos en nivel 12, con nuestras vistas estelares. Te platicaba que esta vista de esta distribución de departamentos Avenida Cabá, me gusta mucho también la vista que tienes a la laguna. Es una vista plena. Y Padre. luego aún vamos a subir más porque estaría la zona de rooftop, ¿a que sí? De amenidades. Imagínense todos los hoteles en la noche iluminados, cómo se van a ver desde aquí. Me parece que increíble. Bueno, vamos a seguirle con los clientes que están por allá. Y yo me voy a quedar un momento grabando aquí en esta esquina por ese motivo que acaba de decir Alejandro. Todos esos hoteles de la zona hotelera, allí tenemos la zona de la isla, más la laguna. Esto queda maravilloso tanto en el atardecer como en el anochecer, porque el sol se nos oculta por esa zona y vamos a tener unas vistas impresionantes cada día. Impresionante no es lo que sigue. Y esto es Cancún, ahí lo estáis viendo, Cancún, en zona residencial premium. Y aquí está en obra gris todavía, en esta zona. Tengo que estar atento a lo que es la obra. Voy a poner el casco y os voy a enseñar desde la otra ubicación, porque aquí, ¿cuántos departamentos hay por planta? Solamente hay 4 departamentos por planta. Tenemos estos 2 de esta parte y tenemos estos 2 de esta otra parte. Entonces, con eso, ¿qué haces tú? Elegir qué ubicación quieres dentro de las vistas que tienes. Y ahora lo que vamos a hacer es enseñaros las otras vistas, porque luego no creo que subamos acá arriba de nuevo, y si no lo hago ahora luego no lo voy a poder hacer. Aquí estamos con los clientes enseñando por las ubicaciones y para que puedan elegir qué quieren comprar, si más arriba o más abajo. Chaval, Espectacular, Paco, increíble. increíble, sí. Mira, aquí ya vemos la laguna y el mar. Y como estaba comentando en la cámara, son 4 departamentos por planta, ¿es así? Es correcto, son 4 unidades por nivel. Imagínense todavía un poquito más arriba, disfrutando de su piscina Infinity con estas vistas. Y el atardecer, porque se nos oculta el sol por allí y por allí no sale el sol por la mañana. Es correcto. Está precioso el lugar, me encanta. La Plaza de las Américas, los recuerdos, la tenemos ahí delante. Y todo esto que veis aquí es Cancún ciudad. La zona hotelera, acordaros que es un brazo de mar que llega desde aquella parte del final, va recorriendo todo esto hasta allá al final. A mí me encanta la ubicación de Vela Tower, buenísima. Y mira qué vista tenemos, tanto para ir para la derecha como todo este recorrido que hago con la cámara. Esto de aquí es un hospital que está al lado de un buen hospital, como antes he grabado cuando hemos llegado. Ahí tenéis Plaza de las Américas y lo tenéis todo muy cercano. Y esta es la calle con tu parque si quieres salir a pasear. Muy tranquilo, muy acogedor. Lo puedes tener para rentar, vacacional, para rentar largo plazo o para vivir, porque es excelente para vivir, ¿a que sí? Es correcto, para vivir también es una muy buena opción, porque está al medio de todo, centros comerciales, escuelas, hospitales, o para quien quiera rentarlo. Imagínense quién no quisiera rentar un departamento para pasar unas noches aquí. Eso realmente Mira, Alejandro, antes les dije que esto tiene de medida 212 metros cuadrados. es correcto, Paco. 212 metros cuadrados en la zona premium que estamos ahora mismo, con los servicios que le estamos dando, la calidad del mantenimiento, la calidad de los materiales, todo eso. El precio, ¿se les puede decir ahora para que sigan viendo el vídeo? Los tenemos desde 6.700.000 pesos. Es increíble ese precio. Yo lo comparo a veces. $330.000, Paco. Es que ese precio que me acaba de dar, yo lo comparo a veces con departamentos de 50 metros o de 100 metros, en ubicaciones peores, con materiales infinitamente peores. ¿Qué queréis que os diga? Es un gran desarrollo impresionante. Así que vamos a seguir grabando en un rato. Yo de momento voy a parar un poquito y luego ya en privado Alejandro nos va a hablar desde el showroom y desde cualquier ubicación que nos estemos moviendo. Aquí en el rooftop por primera vez desde que yo vengo aquí a grabar. ¿Cómo es este rooftop? Cuéntamelo un poquito. Bueno, este roof es un lugar precioso porque aquí tenemos una vista libre de 360 grados de todo lo que es Cancún. Tenemos 4 amenidades aquí, que es, en este lugar vamos a tener un gimnasio, ahí es donde llegan los elevadores. Cruzando el cubo de los elevadores tenemos un skybar, de este lado tenemos una alberca y aquí tendremos un spa.
El spa contará con 2 cabinas de masaje, vapor para hombres y mujeres y vestidores. Bueno, pues muchas gracias por ese detalle de contármelo, porque yo lo desconocía todo eso. Qué bueno que hemos podido subir aquí arriba, vaya vistas que tenemos. Acordaros que aunque tú compres más abajo de lo que acabamos de grabar, esto es parte de tu departamento. Tú cuando compras tu departamento también estás comprando todas las amenidades para poderlas disfrutar. Desde aquí tenemos esta pues gran vista a la laguna, a la zona hotelera, al atardecer, a la zona de la ciudad. Y como nos ha contado, aquí unas amenidades excelentes con la alberca, gimnasio, spa, zona de bar. Impresionante, ¿a que sí? Yo me voy a mover por aquí con mucho cuidado un poquito. Están trabajando en este momento y quiero acercarme a aquella parte para grabaros un poquito. Alejandro, me voy a acercar a aquella parte porque no hay peligro. Ya veis que el único peligro que puedo tener es pincharme el pie si hay un clavo, pero mirando no hay problema. Y entonces me quería acercar a esta zona para que vierais que también se ve el mar estupendamente. Vuestra vista, si invertís aquí en esta zona. Y por el precio que os ofrecen, las amenidades, la calidad, todo, yo considero que es de las mejores inversiones que podéis hacer aquí en Cancún. Cuando esto esté acabado, no tiene nada que ver el precio que estamos dando ahora. Acordaros que si veis este vídeo dentro de unos meses, siempre hay que pedir la actualización de precios. No tiene nada que ver un precio con el otro. Aquí tenéis la otra vista de la ciudad, desde una altura más amplia. Y la zona de mar, como tenéis ahí. Bueno, pues ya hemos visto las vistas, ya hemos visto desde qué altura se puede tener vistas al mar, desde el 8º piso, ya hemos visto desde el 12º piso. Luego vamos a enseñar cómo queda amoblado, equipado y decorado un departamento, qué medidas tiene, cómo está por dentro, la ubicación, bueno, las recámaras cómo son, la sala comedor, cómo se entrega, la cocina, el cuarto de la asistenta, de servicio mejor dicho, y las grandes amenidades, porque luego de las amenidades os voy a poner render y al mismo tiempo os voy a enseñar cómo son, cómo están ubicadas. Esta parte de aquí abajo es el siguiente edificio, está separado por 6 metros. Entonces de aquí para allá no va a molestar mucho porque vamos a tener otro edificio, pero sí puedes tener. Ya habéis visto cómo están ubicados, son solamente 4 departamentos por planta, por lo tanto no te va a molestar porque tienes unos grandes ventanales, grandes entradas de vista y de luz. Bueno, pues voy a ir con Alejandro, luego seguimos. El ascensor, ¿cómo te has quedado? Porque para ti también en ver las novedades, ver el avance de obra. No he venido el roof. Te quedas impresionado, ¿no? La verdad. Para los que estamos viendo el avance de obra cada mes, nos quedamos con la boca abierta de lo que es la rapidez de la construcción. Exactamente, ¿sí? Como lo habías comentado, Grupo Velas es una garantía en temas de construcción, avances, y lo estamos viendo mes con mes. Bueno, voy a parar un poquito. Adelante. Bueno, pues estamos en la zona de amenidades ahora. Es la primera planta. Alejandro, aquí está avanzando, porque esa va a ser la alberca, ¿que sí? Es correcto, Paco. Aquí estaba comentando Juan Pablo que se decidió en este proyecto, en las plantas bajas, hacer una salida directa a la piscina familiar. Y estas plantas bajas van a tener entrada directamente de su departamento a las amenidades principales, ¿no? Este es el modelo Garden House. Ah, qué bueno. Así es. Es diferente departamento al que hemos visto al que vamos a ver de muestra. Es correcto, Paco, así es. Tiene diferentes medidas, tiene más terraza, pero menos parte interior. ¿Es así? Es correcto, Paco. Sí, bueno, pues vámonos con ellos y seguimos grabando luego, ya en privado con Alejandro. Aviso importante. Muchos que ven mis vídeos piensan que realizo vídeos de inmobiliaria solo para informarlos. Pero no es así. Mi trabajo es el siguiente: mostrarles mi forma de vida y todos los beneficios de vivir en la Riviera Maya. Ya que si piensas invertir en una propiedad te interesa saber si quieres la propiedad solo como inversión o como forma de vida. Entonces cuando ves los vídeos, por favor ponte en contacto conmigo directamente para ayudarte en todo lo que necesites. Ya que si no lo haces conmigo, haces ganar a otra persona la comisión,
porque si tú pides información a la empresa inmobiliaria pensando que te va a dar mejor precio, no es así. Los precios son los mismos. Lo que hace la inmobiliaria es contactarte con otro vendedor, donde te van a pedir el nombre y correo para registrarte y una vez registrado, yo quedo totalmente fuera de la comisión a pesar que después les comentes que te decidiste por su propiedad por haber visto el video en Paco en Riviera Maya. Apóyame siempre, comunicándote conmigo directamente. En la descripción del video están todos mis datos WhatsApp, página web para resolver todas tus dudas o para tu mayor facilidad puedes escanear el código QR que aparece en pantalla, que te enviará directamente a mi tarjeta digital donde están todos mis datos de contacto. Pues aquí vamos a iniciar, ahora sí, ya terminamos con los clientes, vamos a conocer Vela Tower, el avance de obra. Alejandro, buenos días, ahora sí. Paco, ¿cómo están? ¿Ya vieron una parte del avance que hemos tenido, Paco? Sí. El roof, lo van a ver a través del video, ya está en desarrollo. Ajá. Ya están levantadas las 12 plantas también. Y el área familiar, donde va a estar la casa club y la alberca, también ya están en fase de desarrollo, Paco. Incluso están empezando con cimentación de la segunda torre. Mira, aquí lo vamos a grabar la cimentación de la segunda torre para que lo vean, pero estas fotografías son ideales para que les hablemos un poco de si poner los renders ahora, ¿no? Es correcto, Paco. Bueno, pues como veis va a ser 5 torres, va a haber una separación de 6 metros de torre a torre. Sí. Esta es la cimentación que nos estaba hablando Alejandro, aquellas son las áreas comunes y la parte de atrás de este edificio de la primera fase. En la primera fase ya tenemos el primer edificio terminado hasta su altura, en obra gris en este momento. ¿Esto se va a entregar en qué mes? En febrero de 2023, Paco, van a ser las primeras entregas de las personas que ya han comprado aquí su departamento. Bueno, pues vamos a ir conociendo. Ahora aquí tengo ya unas fotografías, nos vamos a ir saltando un poco. Hemos estado en la parte de arriba, en el roof de arriba. Esta es una de las fotos de la alberca que tenemos allí, del área común donde sentarse a descansar con pues el área de bar y las vistas impresionantes que de verdad que se ven muy bien. Ahí arriba ya os hablé anteriormente que también hay gimnasio, también hay Área de spa. spa. Bueno, pues excelente, ¿no? Aquí en la parte de abajo tenemos este área común que es una pista de pádel, como habéis visto. Con que es tu cancha de tenis pádel. Y este lado, Paco, vista, yo creo que esta es una vista desde un nivel 10 más o menos de la terraza. De la terraza de un departamento, ¿no? Así es correcto. Para que os hagáis una idea, cuando compráis desde el 8º al 12º, os podéis encontrar con este pedazo de terrazas y esas vistas excelentes. Puede ser laguna, puede ser mar. Este sería el área de la casa club que está a ras de suelo, en planta baja. En la casa club nos podemos encontrar un área para hacer reuniones, otro área de descanso, cerca de las amenidades. Qué bueno. Y esta sería la alberca familiar también, Paco. Esta es la alberca familiar donde también pueden ir niños, puedes tomar el sol, está en la parte de abajo y hermosa, ¿no? Es correcto, Paco. Aquí amenidades, la verdad es que no se limitaron el tema de amenidades. Tienen 2 piscinas, una abajo para su familia, una en la planta alta para el tema de adultos. Tienen spa, tienen gimnasio, canchas de pádel, casa club, área de asadores, área infantil, área para mascotas. Aquí está cubierto el tema de amenidades al 100%, Paco. Bueno, pues esto que vamos a agarrar aquí es la entrada al edificio, pero aquí en esta parte que vemos tanto cemento, no va a ser cemento, esto que va a ser área verde. Es jardinería. Va a Jardinería. haber un mix salvaje de área verde Sí, para que sea el acceso principal. pues qué bueno, porque ese es el departamento de muestra. Ahora se me ha puesto con la máquina. Vamos a entrar por la entrada que entrarías. Esto fue una entrada para visitantes porque venimos de lo que va a ser el lobby. Sí, El lobby va a ser aquí, por ahí, estas van a ser las escaleras y aquí va a ser la entrada principal para quien viene a pie, para quien viene en taxi o para visitantes que se traen vehículos. Aquí va a ser la entrada principal. aquí vamos a recordarles que cada planta tenemos 4 departamentos, ¿es así? Es correcto, Paco. Son 4 departamentos por nivel. En total, cada torre son 48 unidades. La diferencia que hay de la primera planta en la que estamos a las demás plantas es que estos departamentos son diferentes, mayor terraza pero menor parte interior. Exactamente, plantas bajas es un modelo que le llamamos Garden House, de los cuales 260 metros son totales de departamento
90 son terraza y 170 aproximadamente de interiores. ¿Vemos uno de ellos? Sí, Paco, podemos ver uno de ellos para ver un poco las diferencias. La distribución por dentro son muy diferentes. Quizás está cerrado, ¿no? Ahora. Está cerrado y ahorita vamos por el casco para poder ingresar. Claro. Pero vamos, Paco, si quieres a el departamento muestra del tipo Vela. Hay ascensores. Aquí están, Paco. Aquí los podemos ver. Estos son los ascensores y son para 12 personas, Para ¿no? 12 personas cada uno. Y estos llegan hasta planta baja, subterránea, donde están los estacionamientos. Oye, hablando de los estacionamientos, las tenemos en la planta de abajo, son techados. Son techados, Paco, y para 2 vehículos. Ah, qué por bueno. departamento. Entonces yo tengo mi departamento y puedo tener 2 carros aquí abajo. Es correcto, Paco, así es. Qué bueno. Es una ventaja importante. Como la parte del departamento de muestra está en la primera planta, pues qué bueno, porque vamos a subir pocas escaleras. Oye, estas puertas que vemos aquí, es importante que le digamos que eso... Aquí van a estar los servicios, como el tema de medidores de luz, de agua y los boilers de... Total, que todo eso no lo tenemos en el departamento, lo tendríamos fuera, ¿no? Está por la parte de afuera. Oye, pues acordaros que ahí tenéis los medidores para que no hagan feo dentro de tu departamento. Como habéis visto, el departamento de muestra tiene 2 puertas. ¿Por qué tiene 2 puertas? Punto importante, Paco. Tiene 2 accesos, como lo comentas. Primer acceso a mano derecha es la entrada del área de servicio. Si ustedes tienen proveedores, si tienen una persona que les ayude con limpieza, ellos pueden entrar independientemente aquí por este lado. Y este es el acceso principal. Pues fíjate tú que también hay otra diferencia. Esta puerta es más baja y esta puerta es mucho más alta. El acceso principal, la puerta es más alta, ¿no? Exactamente, Paco. Vamos a conocerlo. Oye, ¿qué aire más frío me está dando? Bueno, como estáis viendo, el departamento está amueblado, equipado y decorado, pero así no se entrega. Pero qué bueno que lo hayan hecho así para que hagáis una idea de la medida de este departamento. Estamos en la sala comedor, recién entrados de la puerta, Sí. y como estáis viendo, también la cocina da a la sala comedor. Así es, Paco. Este es el prototipo Vela, Sí. que lo encontramos desde el segundo nivel hasta el piso 12. Este es un departamento de 212 metros cuadrados de construcción, de los cuales 188 son interiores y 24 metros de terraza. A mí me ha gustado mucho cómo habéis distribuido el departamento, está increíble, está precioso. Me ha sorprendido cuando lo hemos entregado a los clientes, porque cada vez que vengo aquí me sorprendo, yo no sé por qué. Ya he venido 3 veces, de las 3 o 4 veces que he venido, 2 veces he visto el departamento. Esta es la tercera vez que lo veo ya terminado, el de muestra. Y mira qué cocina más hermosa. ¿Me puedes comentar cómo se entregan los departamentos? Sí, Paco. Los departamentos vienen con tema de carpintería ya listo, como son los closets. La cocina viene tal cual como la estamos viendo, a excepción de 3 detalles. El primer detalle que no incluye la cocina es esta luz indirecta con este acabado en piedra. No te incluye refrigerador y no te incluye lavatrastes. Todo lo demás que vean está incluido. Menos esta luz que tenemos aquí, esta luz no estaría incluida, pero todo lo demás que estoy viendo sí. La cocina, hay un detalle importante, la estáis viendo eléctrica, pero va a ser como... Va a ser a gas. Muy bien. Va a ser a gas. Ahora, si compran su departamento en estas fechas, pueden decidir si lo quieren eléctrico. Ah, ok, entonces si yo lo quisiera eléctrico, no importa que le pongamos el de gas, que bueno. Sí. Otro detalle que veo es que también los aire acondicionados están muy bien, fenomenales. ¿También van incluidos? Sí, Paco, todo el sistema de enfriamiento está incluido. Para la sala, comedor, áreas comunes, tenemos un sistema de enfriamiento tipo Fine Coil de 5 toneladas. Ujú. Para la recámara principal, Fine Coil también de 3 toneladas. Y las otras 2 habitaciones, equipos tipo Mini Split. Yo veo el comedor impresionante, pero no me voy a acercar a aquella zona todavía, porque aquí, como habéis visto, hay una puerta. Esa puerta sería la que linda con la de la entrada de servicio, ¿es así? Es correcto, Paco. Este sería nuestra área de servicio, donde vamos a encontrar espacio para lavadora y secadora y una habitación con baño completo. Porque el área de servicio puede vivir en tu casa, pero entrar por esta otra puerta y así pues tú tienes una intimidad más grande. Esta es la puerta del área de servicio, como estáis viendo, hasta para el perrito, si lo necesitas tener, pues tú puedes tener tu perrito, aquí puedes poner tu lavadora y secadora, y la persona que está trabajando en tu casa puede tener una habitación. Una habitación privada con su baño completo. Pues esta sería la habitación del área de servicio. No es grande, eso hay que decirlo, pero lo suficiente para que la persona tenga su comodidad. También tienes tu baño y tendrías tu ducha.
Vamos a seguir por el departamento me encanta, Sí. es una pasada, me gusta muchísimo. Nos vamos del área de servicio, acordaros, eso va a la calle, sería la segunda entrada de la calle. Y estamos aquí en la cocina, maravillosa cocina, mira qué vista tenemos. Si estuvieras aquí fregando, te giras y esta es la vista que tienes. Una vista impresionante, porque de verdad que el final se ve lejano, de lo grande que es esta sala comedor. A mí me encanta mucho cómo decoráis, cómo amuebláis los departamentos de muestra. Sí. Si a alguien le gusta, le podéis ayudar con este tipo de muebles a que puedan comprarlos, Es ¿no? muy importante que tenemos los datos de los proveedores para que les puedan poner igual o algo similar. Vamos a ir paseando por la sala comedor para que veáis cómo es. El suelo, no lo hemos hablado, ¿qué tipo de suelo tenemos? Es de primera calidad, Paco, es mármol travertino, Y aquí tenemos, cuarzo blanco en la barra de la cocina. qué bueno. Pues ya veis, los grandes, a ellos les gusta trabajar mucho con espejos, ya lo veis que hace como que la sensación aún sea más grande. Y luego me encanta esa distribución de la pared que se ve la madera, pero esta madera y estos espejos no van incluidos, ¿a que no? Tiene el muro tal cual como este, Paco, en toda esta área. Pero lo importante que lo que comentamos es que tenemos los datos de los proveedores, por si les gusta a ustedes, una vez que reciban su departamento lo pudieran adecuar de esta manera. Punto importante, Paco, mira este comedor que tenemos. Sí, un es comedor para impresionante, lo 8 iba a personas comentar ahora. Y se ve pequeño, o sea, no se ve apretado realmente por la amplitud que tenemos en este espacio. Fijaros en el detalle que estamos en la cocina, fíjate la medida que hay hasta llegar a donde te sientas a comer, lo ancho que tenemos para llegar a los pasillos de las recámaras y luego también la anchura que tienes desde donde te paras a comer a la sala de estar o sala comedor, en este caso la sala de estar, donde tú descansas y disfrutas de tu televisión, que vaya televisión que habéis puesto, ¿eh? Muy buena. Impresionante. Me encanta. Y luego, pues, si tuvieras una mascota, un perrito, un gato, lo que sea, pues ya tiene ahí. Y luego, no solamente eso, fijaros en este detalle, es un detalle impresionante el que habéis puesto aquí. El área de bar, para no levantarte hasta la cocina, porque, aunque no lo creáis, cuando estás aquí sentado en este sofá, yo me voy a sentar, y estoy viendo la tele contigo, Alejandro, qué bueno que tuviéramos esta casa. Un partido de fútbol. Por no andar 15 metros que debe haber hasta la cocina, yo me agarro de aquí mi bebida y mis botanas y me las traigo para acá. Y aquí vemos, disfrutamos del excelente partido que podría ser esta tarde. Es correcto, Paco. Y la verdad es que lo que estamos comentando hace rato, el tema de los espacios, nos da mucha sensación de amplitud por el tema de las alturas. Tenemos 3 metros aquí, sala, comedor, recámara principal, de piso a techo. Eso también es importante, qué bueno que lo has recordado, porque se me estaba olvidando. ¿Qué techo más alto tenéis? Impresionante. Es parte del por qué cuando vienes aquí te sientes tan cómodo. Ujú. No te sientes un poquito encerrado, sino la amplitud te da esa como sensación de estar más libre. Otra de las cosas que le hemos dicho a los clientes cuando han estado viendo el departamento y el desarrollo es que las plantas de aquí, como son más altas que las que tenemos como vecinos, Es correcto. si decimos estamos en la planta 12, pero es como si fuera una 14. Es correcto, así es, porque aquí los pisos son muy altos. Entonces realmente estar aquí en un piso 8 es como estar en el piso 12 de los vecinos que tenemos. Bueno, pues ya una vez que nos hemos sentado, hemos visto el partido, tenemos un fregamanos ahí, Sí. o lavamanos, o lavavasos, como le quieras llamar también aquí, incluido. Y vaya terraza y vaya amplitud de luz, porque uno de los detalles que más les ha gustado es que estas ventanales son grandes, amplios Sí. y hace la sensación de mucha claridad. Es correcto, y lo que comentamos hace rato, Paco, son vidrios reforzados. Ah, esa es otra, porque estamos en obra y no se oye nada. No se escucha nada, tema de huracanes también es muy seguro. Esto es importante antes de que abra la ventana, porque más de uno de vosotros piensa, estoy en la primera torre, si yo compro, si yo lo habito o lo rento, va a molestar al que esté allí. Pues no, tú tienes esto cerrado, no hayas ningún ruido. Es correcto, Paco, que es un punto importante que ya lo mencionamos para que lo tengan en cuenta. Vamos a abrir la puerta un poquito para que vean qué terraza tienen. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la terraza? 24 metros, Paco. Imaginaros 24 metros cuadrados, que hasta un sofá largo y grande tenemos aquí con buenas sillas y otra mesa por si queréis comer fuera. En este caso estamos en la primera planta, la vista que tenéis, ya lo veis, zona tranquila, relajada, esto sería plantas. En la otra parte de allí frontal tendríamos las amenidades, que queda excelente y muy bonito. Pero imaginaros que estáis en la octava, la décima, la novena. Sí, Paco. La Imagínate, doceava. Paco, estás en el 9º, 10º piso, un desayunito en la mañana aquí, con vista espectacular,
Quedaría increíble un cafecito en la mañana también. Estos techos que habéis puesto ya, que lo estáis trabajando, me pareció recordar que son, pues que prácticamente no le tienes que dar mantenimiento, ¿no? Así es, son libres de mantenimiento, Paco. Increíble las lucecitas que tienen tenues, igual como esa de allí, los enchufes, tema de mesa con sillas, que en este caso está un poco sucio ahora mismo por la obra, porque están haciendo ahí un poquito bueno, de las paredes de ahí fuera, las plantas que tendréis ahí, y lo grande que es la parte de la terraza, porque no es larga, pero es ancha, que es muy importante. Por eso esos 20 y tantos metros que hemos comentado de terraza. Esta sería la entrada y la salida de la habitación principal, de la recámara principal, ¿es así? Es correcto, Paco. Ya te lo vamos a conocer. La principal también tiene salida directo desde la habitación. Y ahí con las cortinas nadie te ve. Bueno, pues esta es la terraza. Hemos conocido tanto para la habitación, la recámara, como la sala comedor. Las vistas que tendríamos, en este caso, a esta parte de aquí de mucha planta, y en la otra parte tendríamos a las amenidades. Nos volvemos a meter en la sala comedor y vamos a conocer los detalles de las recámaras y de los baños. Os recuerdo que el aire acondicionado aquí es individual por cada departamento, ¿no? Es correcto. No es centralizado. No es centralizado. Sistema fan y coil para sala, para recámara principal y mini splits para las otras dos habitaciones. Vamos a conocer la parte de las recámaras. Yo creo que lo que estáis viendo es correcto. Una de las preguntas que se haría uno, con esta sala comedor, esta cocina, si yo tengo visitas, me van a ver los baños, porque cada recámara tiene su baño principal. Es correcto, así es. Pero si tengo visitas, ¿van a tener que entrar en una recámara? No, está independiente como si fuera un tipo de lock-off, pero para el baño. Ah, qué bueno, pues enséñame eso para que lo entienda un poquito. Así es, Paco. De este lado, Si estamos aquí, imagínense que ustedes tienen visitas y alguien quiere ir al baño a hacer sus necesidades, vamos a tener acceso a este baño completo. entonces este sería el baño común para las visitas y para esta recámara que Para tenemos esta aquí. habitación tiene una puerta independiente con un seguro por este lado. Ah, ok. Entonces, este baño que estamos enseñando en este momento, que ya veis que es grande, bonito y hermoso, así como lo veis se entrega, pero sin espejo, ¿es así? Es correcto. Pero sí se entrega con aranceles y todo lo que estáis viendo. Se entrega también con el mueble de donde está... Esta placa de granito, lo que es el ovalín, canceles, prácticamente nomás quiten el espejo y los muebles de decoración y así como lo recibirían. Esta sería la puerta que va a la habitación, que estaría cerrada, para que fuera independiente de las visitas, ¿no? Es correcto, así es. Cerremos esa puerta y vamos a irnos a la habitación por esta puerta que tenemos aquí. Imaginémonos de que tú has entrado por esa puerta y esta sería la habitación, una de las habitaciones normales, porque no es la principal, y esta sería tu entrada al baño. Como veis, son anchas y grandes porque tenemos dos camas con buenos pasillos a cada lado, un closet bastante amplio, un buen aire acondicionado que sí que va incluido, Es correcto. pero todo lo demás no va incluido, solamente es el closet y el aire acondicionado. Es correcto. Y este espacio ya ustedes lo diseñan a su gusto. Aquí tenemos una distribución de dos camas individuales, pero como comentabas Paco hace rato, hasta una cama king size, sin ningún problema. Exactamente, sin ningún problema. Así es. Yo la veo fenomenal. Y Aquí os para recuerdo, pantalla de televisión. ahí le puedes poner una gran pantalla. Y el tipo de suelo que usáis a mí me encanta. A mí me gusta muchísimo este tipo de suelo de mármol. Travertino se dice. Exactamente, Paco. Así es. Pues qué bueno. Y pues los muebles que tenéis aquí, que os instalan, la verdad que son de calidad, está muy bien. Porque este tipo de muebles se utiliza mucho en la zona por el tema de la humedad, ¿no? Es correcto. Y aquí le integramos lo que son los maleteros en la parte de arriba con la cajonera. Ok, para guardar Maletas, cosas que necesites. Cosas que queden ahí y que no estén visibles. Que muchos closets llegan nomás hasta aquí. Aquí se le vendieron maleteros para ir. Y otra de las suertes que tienen es que de 3 metros de alto, por lo tanto, el closet también es muy grande. Muy grande, exactamente. Pues salimos otra vez a la parte del pasillo. No he enfocado el pasillo bien, pero a mí me gustó mucho este pasillo. ¿Por qué motivo? Aparte que le pongáis el espejo, es que el aire acondicionado tenéis ahí arriba también. Es correcto, es el central. Tenemos esta salida y esta de acá. Sí, aquí tenemos 3 salidas más. Esta de acá y de allá y esta otra de allá. Está excelente. Nos vamos a la otra recámara que no es la principal, porque en la principal les vamos a dar una gran sorpresa, ¿no? Sorpresa final. De este lado, compañero. Qué bueno.
Pues ya hemos pasado el baño común, entramos en otra recámara que tiene pues esta amplitud, también una buena amplitud. Voy a cerrar la puerta por el ruido de obra. Esta recámara, como veis, un buen ventanal con mucha luz que le entra. También es de buen tamaño, Paco. Aquí tenemos esta cama que es tipo, me parece que es queen. El espacio te da hasta para una cama king size y no te sientes de manera como reducida, Paco. Al contrario, tiene buen espacio, buen closet y su baño completo. Pues me voy a poner al lado de la ventana para que vean la distancia que hay. Fíjate que aquí tenemos otro sillón. Aquí desde la ventana, esta es la recámara, desde la entrada principal, ahí tenéis el aire acondicionado, el closet como el otro, también amplio, grande, y la entrada al baño. Es correcto. Vamos a conocer el baño que tenemos porque los baños que hacéis son muy buenos. Bueno, aquí me encanta el tipo de espejo que ponéis, lo amplio que es, le da un tipo señorial al baño. No va incluido el espejo, pero sí va incluido todo lo demás que estáis viendo. Me encanta. Me gusta la puerta del arancel, ya lo veis, es corredera. Y me voy a meter dentro para que sentáis que estáis aquí en la ducha y la vista que tenemos desde aquí. La ducha es amplia, Paco. A mí me encanta este tipo de ducha. Es una pasada. Ahí tenéis el extractor. Bueno, pues hemos conocido dos recámaras, nos falta una tercera y ya terminaríamos con lo que es el departamento de muestra. Entonces, esta otra recámara yo le he dicho a Alex que me encantaría tenerla en mi próximo departamento. Ojalá lo pueda conseguir. Quiero que Alejandro vaya adelante. Estamos aquí en la sala comedor, la cocina. Este sería el pasillo, las dos recámaras que hemos conocido a la derecha, y aquí a la izquierda tenemos... Bueno, pues esta recámara que estáis viendo, fijaros lo larga que es. Y estáis diciendo, bueno, ¿y dónde está la gracia? Porque yo la veo grande, sí, yo también. Aparte de que la distribución del aire acondicionado es diferente, lo amplio que es, porque esto es una king size. Es king size que no parece que fuera. No lo parece por lo amplia que es. Tenéis aquí una zona pues para decoración o como para blancos, lo que queráis vosotros. La sala, la salida a la zona de la terraza. Ahí la pantalla de televisión, como dice Alejandro. Y es que esta recámara parece que tenga dos recámaras, porque el baño es tan amplio y tan grande que lo vais a comprobar ahora. Te quedas maravillado, porque imagínate que sales de aquí de tu recámara y te vas al baño. Vaya baño. Es una sorpresa, es otra habitación más. Sí. Bueno, pues este es el baño. Fijaros lo amplio que es el baño. Y cómo está distribuido desde esta parte. Me encanta el espejo me encanta. Luego tenéis ahí para tu necesidad y para tu ducha. Con un buen ventanal. Otra de las cosas buenas que tiene este edificio es que no tienes vecinos que te estén mirando. Es correcto, la distribución. Cuando estás en la avenida en el sur, no tienes vecinos que te estén viendo porque adelante no hay edificios. Así que tú mismo, si le quieres poner cortinas, les pones, y si no, pues no hay ningún problema porque aquí no hay vecinos. Esa sería la parte esta, la otra parte para sentarte. Otra ventaja, Paco, es que este baño te hace sentir como si estuvieras en un hotel, porque tiene también salida de aire acondicionado en la parte de... La verdad que sí, mira que es que también. Y mira qué esquina tenemos ahí. Este sería el armario de hombre, este sería el armario de mujer, por decir algo, porque la mujer utiliza un poco más. Sí, es que es Y bueno, pero prácticamente son iguales porque también está todo en medio, pero también seguro que te lo utiliza. lo único que nomás te dejan este y este de aquí. Bueno. Oye, qué pena que estén trabajando ahora con el ruido, pero que a mí me encanta este baño. Fíjate tú que la silla no va incluida, en este baño no va incluido ni esta silla, ni el espejo, ni la decoración, todo lo demás va incluido. Pero podrían ustedes comprar esta misma silla y esta está espectacular para las mujeres sobre todo. Aquí pueden terminar de arreglarse, maquillarse y estar sentadas en esta área. Si te pones a buscar a tu mujer estando aquí y llevas 2 horas sin encontrarla, que está en ese baño, seguro. Bueno, pues vamos a otra zona. Ya hemos hecho el recorrido por el departamento de muestra.
Qué bonito que es, espectacular, ¿no? Lo que sigue. Y si vinierais aquí, estuvierais aquí, pedir una visita que Alejandro os puede atender, no lo dudéis, son los mismos precios, mismos descuentos. Si veis este vídeo, contactarme a mí, contactar a Alejandro, porque vais a tener una muy buena atención. Y en este momento les vamos a recordar de nuevo qué precio tiene un departamento como este, Alejandro. Porque acordaros, el precio que os da depende de donde esté situado el departamento, se va encareciendo. Os va a decir el precio más económico. Los precios bases, Paco, son desde 7.6 millones de pesos y conforme vamos subiendo de nivel se va aumentando los costos. Más barato es planta baja, el más elevado piso 12, por el tema de las vistas. Es con los precios que tenemos ahorita saliendo, Paco, desde 7.6 millones de pesos. En este momento ya no contamos con el bono de preventa, pero siempre vamos a buscar la manera de poder conseguir algún otro beneficio. Muy bien, pues ya lo veis, según vayan pasando los meses, los precios van cambiando. Nosotros estamos grabando el día 22 de junio de este año 2022. Si tú esto lo ves en septiembre, en octubre, pues los precios habrán cambiado. Siempre tenéis que preguntarle a Alejandro cómo están en ese momento. Importante que nos contacten a nosotros, porque de esa manera vamos a poderles dar seguimiento y siempre buscarles los mejores beneficios. A Paco le consta, siempre tratamos a los clientes de buscarle un beneficio adicional y la mejor atención posible. Bueno, pues ve para un momentito. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas y de alta plusvalía en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos, que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi tarjeta digital, donde con un solo clic podrás ver de forma muy sencilla todos los desarrollos donde puedes invertir y hacerte de un patrimonio en el paraíso del mar turquesa. Alejandro, vamos a aprovechar que hay aquí unos renders. Mira, esto sería el gimnasio que estaría en la parte de arriba del rooftop, ¿no? Es correcto, es el gimnasio con vistas al mar y a la laguna de la zona hotelera de Cancún. Aquí tenemos el área de niños que estaría en la planta de abajo. Es correcto, porque se encuentra. Luego tenemos la parte de arriba con otro render, como se ve desde esta parte, y desde ahí tendréis vistas a la laguna, al mar, al atardecer, que es maravilloso en esta zona. Vamos a bajar al otro tipo de departamento, ¿te parece bien? Sí. Y lo explicamos así rápidamente. Me parece muy bien. Vamos hacia abajo. ¿Veis ahí? Sería la bajada a los estacionamientos. Los estacionamientos son techados, por lo tanto tu coche va a estar muy bien, siempre fresquito, y dos autos por aparcamiento, por departamento. Tenemos ese y ese de ahí. Vamos a este. ¿Por qué vamos a este? Porque este da al área común de perros, por ejemplo, y de niños. Estos departamentos tienen una distribución muy diferente a lo que acabamos de ver. Es diferente, Paco. Son más pequeños por dentro, pero con un poco más de terraza a nivel de suelo. Estos departamentos se han pensado pues para personas que tienen animales, mascotas, o personas que tienen niños, por la cercanía a todo lo que ellos van a disfrutar. Es correcto, Paco. Sí, sobre todo para gente que tiene mascotas, esto es ideal porque tiene mucha terraza. Bueno, como veis, El primer cambio, Paco, es más angosta, sala y comedor. sí, La cocina no es abierta, está por este espacio independiente. la cocina en este caso estaría como cerrada, pero sin estar cerrada con puertas. Es correcto, Paco, sí. Y luego de la cocina para allá tendríamos el área de servicio, donde está la persona que te está atendiendo en el departamento. Este es el área de servicio. Y la recámara principal también es un poquito más reducido el closet. Bueno, pues aquí tenéis la recámara principal. Este sería el closet dentro de lo que es la recámara, diferente a la otra. Esta sería la salida a la terraza, desde la habitación. Y este es el área de baño. El área de baño, que es muy diferente, también es amplio, también es grande, pero en este caso no tendría aquí el closet, lo tendríamos aquí. Aquí en la habitación, correcto. Bastante amplio, el closet también, y el baño también bastante amplio.
va a estar separado de la parte donde haces electricidad con la parte que te duchas, ¿no? Es correcto, Paco, así es. ¿O no? Yo creo No, que... esto es para el WC Sí. y acá aquí va a haber un cancel fijo y este corredizo Ah, ok. para la regadera. Esto es para duchas. Y aquí tendríamos la otra parte. Exactamente. Y aquí tenemos el lavamanos, espejo y todo eso. Así es. Dos. Doble, exactamente. Ok. Bueno, pues este sería un departamento a grosso modo así rápido, donde tenemos 2 recámaras más. Las otras 2 recámaras también tienen su baño. Es correcto, Paco, así es. Aquí volveríamos a la cocina y a la sala de comedor. Este sería el pasillo. Aquí tendríamos la entrada al baño común del edificio y de esta Claro, recámara, ¿no? Es correcto. Habríamos La 2 aquí es puertas. parecida. Sí. Entonces vemos que la recámara también es grande, también está bien, con su closet ahí. Y la gracia de este departamento es la terraza, que es muy grande, muy amplia. Este sería el otro baño, como sería, ahora en obra gris en este momento. Y esta es la entrada que tendríamos de las personas que nos vienen a visitar. Y por último tendríamos esta otra recámara, también amplia. Le voy hasta acá para que veáis el closet. Este sería su buen closet. Y aquí la entrada al baño. Un buen baño también. Lo que aquí veo que no hay ventana. Aquí una ventana va a ser extractor de aire. Ok. Bueno, pues este departamento lo estamos grabando muy rápidamente. No sé si vamos a poder grabar la terraza. Vamos a mirarlo a ver. Sí. Es que en este momento están trabajándola, entonces les podríamos molestar bastante a los que están ahí. Pero bueno, vamos a ver. Os voy a grabar un poquito de la terraza desde acá, pero ya veis cómo está en obra en este momento. Sin entrar dentro, esta es la terraza que tenéis. Y ahí, al final, a la izquierda también tenéis terraza. Me voy a acercar un momentito por acá. Hola, buenos días. Me voy a acercar un momento ahí. Y esta parte donde está este hombre sería parte de la terraza. Hola, buenos días. Todo esto sería parte de la terraza también, parte de la terraza del departamento. Alejandro, desde allí se puede ver también el área de animales para que saques tu perrito. Es correcto. Y también tendrías el área de niños. Es correcto, Paco. Ahí tenemos el área de Kids Club y el área infantil, albercas familiares y canchas de pádel. Pues ya nos estamos despidiendo casi de Vera Tower. Yo espero que os guste. Como veis, el área común esta de aquí es muy ancha, muy amplia. Este es el pasíbulo principal. Aquí están los ascensores, Sí. escaleras, y este sería la continuación para la casa club de la planta abajo. Dos departamentos, el pasillo para la casa club y las áreas comunes de la planta de abajo, y otros 2 departamentos con la entrada desde el lobby. Así es, Paco. Les voy a recordar nuevamente los precios, desde 6.7 millones de pesos. Lo vamos a hablar fuera porque no se puede... Bueno, esta es la torre, ya la habéis visto, pero si no habéis visto bien la torre, no os preocupéis porque el vuelo de dron de Alex, ese vuelo de dron que os voy a poner, os va a quitar cualquier duda que tengáis. Y no solamente eso, también os voy a poner ahí los renders y vuelos de dron. Y luego finalizamos el vídeo con recalcando precio y recalcando alguna cosa más. Es correcto, Paco, así es. Venga, pues ahí van los vuelos de dron y de los renders también. Venga.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Bueno, pues estamos bajando a la parte del lobby, se puede decir, aunque ahora son las oficinas. Así es, aquí va a ser, están de manera provisional las oficinas de ventas aquí, pero este va a ser el lobby de recepción para propietarios, huéspedes y visitas. Estamos bajando, espero que os haya gustado el vuelo de dron de Alex y esos renders maravillosos. Y ahora, cuando ya estemos aquí dentro, vamos a poder hablar de los precios. Juan Pablo, qué gusto estar contigo. Gracias por la visita que nos has dado a los clientes que han venido a visitarnos. Yo he aprendido mucho contigo aquí porque de verdad que lo llevas de la mano cada día. Encantado. Siempre avanzando en la obra, siempre avanzando en los detalles y cada día mejorándolo más. Es un placer recibirlos. Y Qué tú bueno. y todos tus clientes serán siempre bienvenidos aquí. Muchas gracias, Juan Pablo. Hasta luego. Una cosa, Alejandro, ya que estamos a punto de irnos, a ver, les recalcamos de nuevo el precio de los departamentos. ¿Desde qué precio más barato tenemos? Tenemos desde 6.7 millones de pesos, Qué bueno. que es Qué- plantas bajas, y conforme subimos de nivel el precio va aumentando. Pues ya lo veis, el edificio es alto, según vamos avanzando las plantas, va subiendo de precio. Pues dentro de un mes nos vemos de nuevo y vemos el avance de obra, ¿te parece? Un placer estar. Nos vemos otro día. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, pues por aquí nos despedimos. Papá, ¿ya tomaste foto de portada? No, nos vamos a tomar una foto de portada ahora, ¿te parece bien?